y amén. Amén, mis queridos hermanos, ¿cierto? Los saludo a todos en la paz del Señor. El día de hoy, mis amados hermanos, tenemos que estudiar la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, ¿ya? Está quedando poquito ya para poder terminar la serie de Lucas, ¿cierto? Y va hoy día el capítulo 20. Y el capítulo 20, mis queridos hermanos, tiene una particularidad. El capítulo 20 nos habla mucho de la autoridad, ¿ya? De la autoridad. Vamos a ir tocando ciertos diferentes aspectos en el que se refiere a la autoridad en este capítulo. Si yo, por ejemplo, les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que es estar en autoridad? ¿Qué es lo que sería para ustedes estar en autoridad? Podríamos definir una persona con autoridad, una persona que está en un alto puesto, ¿cierto? Una persona que ha sido delegada para cumplir funciones importantes, funciones especiales. Bueno, y precisamente Dios no es un Dios de casualidades. El día de hoy fuimos con los niños, ¿cierto?, a honrar también a nuestras autoridades acá en los cerros. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos respetar las autoridades, debemos honrar a las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades son puertas de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas, ¿ya? La autoridad, mi querido hermano, es una gran bendición, estar en autoridad. Pero también la autoridad, ¿cierto?, es una gran responsabilidad, porque las autoridades también un día van a tener que rendirle cuenta al Señor. Entonces no es tampoco llegar y querer ser autoridad o estar en un puesto de autoridad y pensar de que uno tiene inmunidad, ya que es otra cosa. Por ahí de repente han salido unos políticos medios pillos, ¿cierto?, en algunos países, y dicen tenemos fuero, tenemos inmunidad política, ¿cierto? Entonces ellos pueden hacer, deshacer, y como ellos tienen ese fuero político, nadie los puede juzgar ni meter preso. Y no, mi hermano, en la autoridad en la Biblia, la autoridad el Señor la da para servir a los propósitos del Señor, ¿ya? Así que Mateo capítulo 20, en el versículo 1 dice así, Lucas, capítulo 20, dice así: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque todos están persuadidos de que Juan el Bautista, ¿cierto?, era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué es lo que había sucedido en este tiempo? Dice la palabra del Señor de que Jesús estaba enseñando en el templo, estaba ministrando la palabra, predicando el evangelio, y se acercaron los sacerdotes, escribas y ancianos. ¿Quién eran los sacerdotes, escribas y ancianos? En ese tiempo, los sacerdotes, los escribas y los ancianos judíos, ¿cierto?, eran la autoridad en el pueblo. Ellos eran la autoridad, ¿ya? Pero ustedes saben, contexto histórico, ¿cierto?, de la palabra, que la autoridad de esos días, la autoridad religiosa, dejaba mucho que desear. De hecho, nosotros vemos de que hay capítulos enteros que Jesús se dedicó a condenar las faltas, a criticar las faltas que la autoridad estaba cometiendo en ese tiempo. El Señor le dijo palabras muy duras, ¿cierto?, a los líderes religiosos de esa época. Le dijo, por ejemplo, que ellos eran como sepulcros blanqueados, que por fuera se veían hermosos, pero por dentro estaban llenos de maldad. El Señor les dijo, ¿cierto?, que ellos procuraban puestos de honor, de privilegio, ¿cierto?, pero que en realidad hacían todas las obras por ser vistas. Entonces el Señor criticó duramente a estos líderes religiosos por no estar cumpliendo el rol por el cual el Señor le había puesto en el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el rol que ellos tenían que cumplir como autoridad? Servir al pueblo. Los líderes, mi hermano, están para servir. Ya los pastores, los líderes, ¿cierto?, todos estamos para servir si traemos la palabra para este tiempo. Y en ese tiempo, ¿cierto?, los líderes judíos, ellos habían abusado de esa autoridad. ¿Recuerda usted el sábado pasado que nuestra hermana nos conversaba, nos predicaba sobre qué es lo que hacían ellos en el templo, por ejemplo? Ellos, como tenían la autoridad, abusaban de su derecho, cobraban los animales a un peso excesivo, cambiaban las monedas para estafar a la gente. Entonces todas estas cosas eran malas ante los ojos del Señor. Entonces Jesucristo, ¿cierto?, que es Dios mismo hecho carne,
vino y le dijo cómo eran las cosas, cómo debía hacerse las cosas en la casa de su padre. Entonces dice la palabra de que en ese tiempo vinieron, ¿cierto?, los líderes judíos a cuestionar la autoridad de Jesús. El problema era que ellos, ¿cierto?, estaban ocupando mal su autoridad y se sentían amenazados, por así decirlo, por lo que estaba haciendo el Señor. Les molestaba, les incomodaba el ministerio de Cristo, porque Cristo, ¿cierto?, le hablaba la palabra como corresponde. El Señor condenaba la falta, los errores, todo eso, y a ellos les incomodaba la palabra, ¿ya? Entonces fueron y le dijeron: a ver, Señor Jesús, ¿quién te dio autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad? Si tú no has pasado por nuestras escuelas rabínicas, si ningún maestro te enseñó a ti, si tú no estuviste en ninguno de nuestros institutos de los fariseos, a ver, ¿quién te dio autoridad para predicar? Y el Señor, curiosamente, le responde con una pregunta. Y esto es lo fascinante que tiene el Señor, es muy didáctico el Señor muchas veces cuando nos quiere enseñar cosas, ¿ya? El Señor le hace una pregunta-respuesta, le dice: mira, yo les voy a contestar la pregunta que ustedes me hacen, pero primero respóndanme ustedes esto. Y la pregunta que le hace el Señor llevaba implícita la respuesta, ¿ya? Llevaba implícita la respuesta. El Señor le dijo: mira, antes de mí vino Juan el Bautista, predicando también. Los que creyeron eran bautizados, se arrepentían de sus pecados. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Entonces los líderes judíos sabían de que el bautismo, que lo que predicaba Juan el Bautista era de Dios. Había evidencia. La gente cambiaba su vida, la gente se arrepentía, la gente se bautizaba. El pueblo reconocía a Juan el Bautista como un verdadero profeta de Dios. Pero el problema es que los líderes judíos no querían reconocer a Juan como un profeta. ¿Por qué? Porque si ellos reconocían que Juan el Bautista era un profeta, ellos, ¿cierto?, iban a quedar mal ante el pueblo diciendo de que ellos se habían equivocado. Que ellos, ¿cierto?, como la autoridad no habían sabido reconocer el plan y el propósito de Dios en esos días. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: bueno, si le decimos que viene Juan el Bautista del Señor, nos va a decir: ¿y por qué no le creíste? Y si le decimos que sí vino, ¿cierto?, entonces el pueblo nos va a apedrear porque no le creímos. Entonces ellos estaban así. Pero la pregunta llevaba implícita la respuesta. ¿Con qué autoridad hace las cosas Jesús, mi hermano? Con autoridad propia, ¿ya? Con esa autoridad hace las cosas el Señor. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Hablando de Jesús. Y este Verbo fue hecho carne y vino acá a la tierra. Por ejemplo, si tú estás en tu casa, ¿ya?, y tu papá te manda, ¿con qué autoridad te manda tu papá? Porque Él es tu padre. Jesús, ¿qué dice la Biblia de Jesús? Que Él es nuestro creador, ¿ya? Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Y que Él, ¿cierto?, es la preeminencia. Él tiene preeminencia en todas las cosas, que Él es preeminente. Dice la Biblia en Filipenses de que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, y toda rodilla se doblará ante los pies de Cristo, ¿ya? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconocerán que Jesús es el Señor. Dice la palabra del Señor de que Cristo, ¿cierto?, al resucitar de entre los muertos se le dio un nombre sobre todo nombre, y que Él ahora es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces el Señor hace las cosas con autoridad propia. Ahora, cuando Cristo vino acá a la tierra, al Señor muchas veces lo cuestionaron, ¿cierto?, su enseñanza, por qué hacía milagros, por qué quebrantaba el día sábado para ellos, ¿cierto?, sanando enfermos. Y el Señor, ¿cierto?, siempre le respondió con una cosa, un instrumento muy valioso que todos nosotros tenemos, que muchas veces cuando seamos cuestionados o criticados o consultados o preguntados, nosotros tenemos ese instrumento a nuestra mano para poder responder. ¿Con qué le respondía el Señor cuando le hacían preguntas? Con la palabra. Al primero que le respondió fue ¿a quién? A Satanás, ¿cierto? Cuando Cristo iba a iniciar su ministerio estaba en ayuno y dice de que Satanás le vino a ofrecer la oferta, ¿cierto? El Señor, ¿qué le dijo? Escrito está, escrito está. Oíste que fue dicho, después le dice a los líderes religiosos, pero yo os digo, citando el Señor la palabra en su contexto. Mi hermano querido, nosotros también tenemos como fuente de autoridad la palabra del Señor. Usted no puede decir
yo creo esto porque me lo enseñó mi pastor en la iglesia. Usted no puede decir eso. Usted tiene que decir, yo creo esto porque esto dice la palabra del Señor. Eso es lo que usted tiene que decir. Yo creo esto porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Porque por ahí, ¿cierto? Alguien dice, bueno, hermano, tú tienes, por ejemplo, que decretar. Tú tienes que establecer, tú tienes que, no sé, enseñan tantas doctrinas hoy en día que no tienen un fundamento bíblico. Pero si usted dice, yo creo esto porque la Biblia me lo dice, ahí está su autoridad, su fuente de autoridad, en la palabra del Señor. Veamos ahora, mis queridos hermanos, la historia de los labradores malvados, la parábola de los labradores malvados. Versículo 9 dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que les diese del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este le echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Acá el Señor continúa hablando del tema de la autoridad y dice que le enseña una parábola. ¿Qué es lo que es una parábola? Una parábola, mis queridos hermanos, es una figura literaria que cuenta una historia basada en hechos reales con principios espirituales. Eso es lo que es una parábola, ¿ya? Una historia basada en hechos reales, ¿cierto? Que cuenta principios espirituales para nuestra vida. El Señor entonces le enseña esta parábola, esta historia con principios espirituales. Le dice, mira, había una vez, ¿cierto? Un señor. Acá el Señor, ¿a quién se refiere? El Señor se refiere a Dios el Padre, ¿ya? A eso se refiere el Señor. Dice, había un señor que plantó una viña. ¿Cuál es la viña? La viña se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿ya? Esa es la viña, ¿ya? El Señor, por ejemplo, en el libro de Isaías dice que Él plantó una viña y en varios capítulos de la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios compara a su pueblo, ¿cierto? Con varias cosas, por ejemplo, una viña, un rebaño, y acá específicamente habla del pueblo como una viña. Y dice la palabra de que el Señor, el dueño de la viña, el que plantó esta viña, la encargó a unos labradores. ¿Quiénes vendrían a ser los labradores? Los labradores eran los líderes judíos, ¿cierto? Que estaban a cargo de poder organizar la viña, de poder cuidar la viña, de poder sacar el fruto de la viña. Los líderes judíos tenían esa responsabilidad. Un líder, por ejemplo, está a cargo de ¿qué cosa? Un ministerio. Un líder está a cargo de ¿qué cosa? Un departamento. Está a cargo de gente, está a cargo, ¿cierto? De programa. Un líder está a cargo de organizar algo, de cuidar algo, de velar por algo. Entonces el Señor delegó esta autoridad en estos labradores. Pero ¿qué sucedió? Que los labradores eran malvados, ¿ya? Entonces, qué importante, mis queridos hermanos, es que cuando se levanten líderes también sean líderes buenos. Por eso la Biblia pone requisitos para el liderazgo, ¿cierto? Que los líderes deben ser honestos, ¿cierto? Deben ser honrados, no deben ser dados al vino, deben ser fieles a su esposa. La lista pone una serie de requisitos, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando nosotros queramos levantar líderes. Porque si hay líderes malvados, va a ocurrir esto, ¿cierto? Que dice la palabra, que por ejemplo ellos quisieron adueñarse de la viña. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el tiempo de los frutos. Y el Señor, el dueño de la viña, mandó a sus siervos a buscar fruto en la viña. ¿Quiénes vendrían a ser los siervos? Los profetas que Dios envía. Los hombres, las mujeres de Dios que Dios levantó en el pueblo de Israel y le fueron a predicar al pueblo y decían, por ejemplo, reyes, es necesario que se arrepientan de su maldad. Hubieron reyes muy malos, hermano, en el tiempo de Israel. Manasés, por ejemplo, fue uno de los reyes más malos. Acab, ¿cierto? Fue un rey malísimo en el reino del norte.
Entonces, pero ahí, por ejemplo, Dios levantó a Elías, Dios levantó a Eliseo, ¿cierto? Dios levantaba a sus profetas y le hablaban. Algunos de ellos lo apedrearon, algunos de ellos no lo escucharon, algunos de los profetas lo echaron fuera y a algunos profetas los mataron. ¿Ya? Por ejemplo, usted verá la historia de Jeremías, hermano. Yo siempre digo, Señor, por favor, no me hagas como Jeremías, Señor, porque yo no quiero fracasar en el ministerio, porque humanamente, hermano, si uno ve la historia de Jeremías, hermano, él predicaba, le hablaba al pueblo, el pueblo no quería entender, el pueblo era rebelde. Jeremías lo metieron al cepo, Jeremías lo metieron al hoyo con fango, a Jeremías, ¿cierto?, lo metieron en la cárcel, pobre Jeremías, hermano. Y él, fiel a su ministerio, y él decía, Señor, yo he querido dejar de predicar, pero siento un fuego en mi corazón que no puedo dejar de predicar. Y Jeremías lo pasó malísimo en su ministerio. Por eso a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Le digo, Señor, por favor, yo quiero ver fruto, Señor, que no me dis tantos porfiados, dame gente que entienda, Señor. Entonces, mi hermano, así los profetas iban al pueblo y los líderes religiosos, cuando hablamos de los líderes religiosos judíos, los reyes, los jueces, los sacerdotes, los levitas, los que estaban a cargo del templo, no querían escuchar los profetas, ¿ya? Y hacían todas estas cosas con los profetas. Finalmente dice el Señor, el dueño de la viña, voy a enviar a mi hijo amado. ¿Quién es el hijo amado? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El Padre dijo, voy a enviar a mi hijo. A mi hijo le van a tener respeto, ¿ya? Porque es mi hijo, ¿cierto? Se supone que lo van a respetar. Y cuando vino el hijo, ¿qué dijeron los labradores? Este es el heredero, ¿cierto? Matémosle y la heredad va a ser nuestra. ¿Qué es lo que quisieron? ¿Qué es lo que quiere decir esa expresión? Vamos a matar a Jesucristo, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a quedar con el monopolio religioso del pueblo de Israel. No queremos que Él nos incomode, queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera. Cuando Cristo vino al pueblo, ¿cierto?, de Israel, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron al Señor. Su pueblo, ¿cierto?, su heredad le rechazó. ¿Ya? Entonces los líderes judíos dice de que instigaron de hecho a las multitudes. ¿Y qué es lo que pidieron? Que Cristo fuera crucificado, pensando de que así iban a terminar con Jesús. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra? El Señor después le dice, mira, cuando venga el Señor de la viña, el dueño de la viña, destruirá a los malos. Quien cae sobre esta piedra será quebrantado, pero quien sobre esta piedra cayere, le va a despedazar. Eso dice la palabra. Hermano querido, ¿qué es lo que está tratando de decir el Señor? Ustedes me están rechazando, le estaba tratando de decir Jesús a los líderes religiosos. Pero va a llegar el día de que ustedes van a tener que dar cuenta por no saber respetar al Hijo de Dios y también, ¿cierto?, por haber sido labradores malvados en medio del pueblo de Israel. En resumen, mi hermano, si Dios te da a ti la posibilidad, por ejemplo, de ministrar en su viña, ¿ya?, en su viña, en su iglesia hablando, en su ministerio, nosotros debemos ser buenos líderes. Y Dios espera ver fruto en nosotros. Porque Dios te puso por autoridad, ¿cierto?, en un lugar, en un ministerio, en una iglesia, en un departamento. Dios te da autoridad, pero para servir, para dar fruto, ¿ya? Acá, por ejemplo, la viña no era de los labradores, pero los labradores sí querían quedarse con la viña. Lo que recién, ¿cierto?, hablaban los hermanos antes de pasar a la palabra. Esto no se trata, hermano, de nosotros. Nosotros vamos a pasar, pero la iglesia de Dios va a permanecer. Después de nosotros se van a levantar otros pastores, otros líderes, y nosotros somos aquellos que preparamos solamente el camino para que vengan otros más, ¿cierto?, y conozcan más al Señor. Y así cuando Cristo venga, tenga una iglesia bien dispuesta. Pero hay algunos, ¿cierto?, labradores malvados que se confunden con esto y piensan de que el evangelio se trata de ellos. Algunos, por ejemplo, dicen, bueno, la Biblia dice eso, pero yo opino esto. No, hermano, no es así. La Biblia dice esto y la Biblia se respeta lo que dice la palabra del Señor, ¿ya? Entonces nosotros debemos tener las cosas bien claras, mi hermano. Ahora veamos el versículo 19. Dice la palabra del Señor: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos, ¿cierto?, les había dicho la parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices la verdad y enseñas rectamente, y que no hace acepción de personas,
sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Son lisonjeros, ¿cierto? Los que querían ahí hacerle la trampa al Señor, ¿cierto? Le dicen, no, Señor, con harto aspaviento, ¿cierto? Señor, eres amante de la verdad. Tú, Señor, eres lo más sabio. El lisonjero se llama eso, ¿ya? Aduladores. Dice, no es lícito dar tributo a César o no, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, porque el Señor se dio cuenta de la pillería que había en las preguntas que le hacían, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondieron y dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Acá, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice que vienen los principales sacerdotes y los escribas, ¿cierto? Querían echarle mano, pero no podían. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía y reconocía que Jesús, ¿cierto?, era un siervo de Dios, un profeta de Dios. Bueno, el pueblo ahí estaba recibiendo la palabra, ¿ya? Entonces reconocían que Jesús venía de Dios. Los líderes religiosos no querían reconocerlo. ¿Quién eran los escribas, mi hermano? En ese tiempo los escribas eran aquellos que se encargaban de copiar los textos bíblicos, ¿cierto? Porque en ese tiempo no había impresora, obviamente, ¿cierto? No había internet ni nada de eso. Entonces ellos copiaban a mano los textos bíblicos, una copia, otra copia, y esas las repartían en las diferentes sinagogas, ciudades, ¿cierto? Para que todos tuvieran la palabra del Señor. Ese era el trabajo de los escribas, ¿ya? Entonces dice de que estos, junto con otros, enviaron unos espías, ¿cierto? En otro capítulo dice que enviaron a los herodianos. ¿Quién eran los herodianos? Aquellos judíos que apoyaban el partido de Herodes, ¿ya? Herodes, ¿cierto? El gobernante en ese tiempo, que estaban a favor del gobernante, ¿cierto? Lo enviaron a hacerle con preguntas al Señor, preguntas capciosas se llama eso, preguntas con pillería. Y le dicen, Señor, sabemos que eres amante de la verdad, que tú enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Hablemos un poquito, mi hermano, sobre el tributo. Nosotros los cristianos debemos pagar tributo, ¿no? Exactamente. ¿Qué eran los tributos? Los tributos son los impuestos, hermano, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto? Cada persona, siempre el mundo ha sido así. El más chico le paga al más grande, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, cada cosita que usted compra, mi hermano, un reloj, una Biblia, un celular, lo que usted compre, usted, el gobierno, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pide? El impuesto, el IVA, ¿cierto? ¿Qué es lo que era el IVA, pastora? ¿Qué es lo que era el IVA? Impuesto, valor agregado, ¿cierto? Entonces, que en la mañana le estuvimos enseñando a los niños, decíamos, para que se vayan preparando, le dijimos. Entonces, todo lo que usted compra tiene un IVA. Me parece que el IVA rondea los el 19%, ¿ya? Es decir, 19% es casi un 20%, ¿ya? Por ejemplo, si esto vale 10.000 pesos, ¿cierto? El IVA de esto, el 19%, vendría a ser como algo de 1.900, 1.800 pesos, ¿ya? Que es un valor agregado que usted le tiene que pagar al gobierno. Ahora, mi hermano, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿cierto? Por nosotros, ojalá tuviéramos más plata y no pagaríamos los impuestos. Pero los impuestos son necesarios, ¿ya? Y los impuestos son impuestos, ¿ya? Valga la redundancia, es decir, no es si usted quiere pagarlo o no los quiere pagar, los va a tener que pagar igual, ¿cierto? Sí o no, lo que compre va a ir con ese valor agregado. Los impuestos, mi hermano, sirven para cosas muy útiles. Por ejemplo, con los impuestos se sustenta la salud. Gracias a Dios, mi hermano, ¿cierto? Nosotros en Chile, yo he estado en Argentina y Chile, por ejemplo, tiene una salud dentro de todo, salud pública muy buena. A mi esposa le dan los remedios gratis, la atienden, ¿cierto? Uno tiene que esperar un poquito y todo, pero gracias a Dios yo no me quejo, porque yo he estado en otros lados y sé que en otros lados cuesta más ver salud, ¿ya? Yo he recorrido 5 hospitales en Argentina y no me pudieron atender una vez por un problema de salud que yo tenía. Con los impuestos, mi hermano, se paga la educación también. ¿Cuántos, por ejemplo, han recibido la bendición de estudiar con gratuidad? ¿Ya? Eso no es gratuidad en sí mismo, sino que esa gratuidad la pagan los impuestos de todos los chilenos, ¿ya? Con los impuestos se le pagan los sueldos a los políticos. Ahí como que no nos gusta mucho a nosotros, ¿cierto? Y es como más o menos donde iba enfocada la pregunta que le hicieron al Señor. Señor, daremos tributo a César porque César era el político de ese tiempo.
para los judíos pagarle tributo a César, hermano, eso era lo peor que podía pasar. Y para nosotros, ¿cierto? Muchas veces no queremos apoyar, ¿cierto?, a los políticos que están de turno por el partido o color político que sean, porque nosotros decimos, no, que los impuestos se los roban, que hacen esto, otro, ¿cierto? Pero eso es otro tema, para otra prédica. Pero mis hermanos queridos, todos debemos pagar los impuestos, los tributos. Los tributos no siempre son justos. A nosotros no siempre nos parecen justos. De repente nos pueden parecer hasta excesivos. Por ejemplo, usted va a cargar benzina y al auto, ¿cierto? Usted carga cierta cantidad de benzina y eso tiene un impuesto que usted paga muchísimo más del 19%, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay impuestos que quizás no nos parecen justos, pero están impuestos y nosotros debemos respetarlos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si nosotros no pagáramos los impuestos, mi hermano? Si nosotros no pagamos los impuestos, lo más probable es que si usted tiene un negocito, llegue servicio puesto interno, ¿cierto? Una multa, un parte, le cierran el negocio y tenga que pagarlo igual, o si no, usted tendría que ir a visitar el calabozo que estuvimos viendo con los niños hoy día en la mañana. ¿Ya? Entonces los impuestos, mi hermano, hay que pagarlos, si no uno corre ese riesgo. Ahora la pregunta, que es una pregunta ética que nosotros nos hacemos es, ¿y qué pasa con los políticos que usan mal los impuestos? Porque esa es la pregunta de fondo y la que nos molesta a nosotros muchas veces. La Biblia dice, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Nosotros, mi hermano, debemos pagar igual nuestro impuesto, independiente de cómo ellos lo ocupen. Ahora, ellos un día van a dar cuenta delante del Señor de cómo usan los recursos públicos que nosotros los chilenos pagamos, ¿ya? Independiente de cómo se use, uno paga sus impuestos y un día cada uno va a dar cuenta delante del Señor. Ahora Jesús le dice algo así, le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se refiere esta palabra? Nosotros al mundo le pagamos nuestros tributos, nuestros impuestos, y a Dios nosotros, ¿qué es lo que le debemos dar? A Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Nuestra obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos pide el Señor. Al mundo, ¿cierto? Nosotros pagamos nuestros impuestos, lo que nos pide el mundo, que respetemos las leyes del mundo, ¿cierto? Por ejemplo, que no crucemos en rojo la calle, que para andar en auto uno saque su permiso de circulación, su patente, que si uno tenga un negocio lo tenga todo regularizado, que uno dé una boleta. Eso es lo que nos pide el mundo. Dad a César lo que es de César, ya lo que corresponde al mundo, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Que nosotros obedezcamos su palabra. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. Dentro de la palabra del Señor, mi hermano, es muy amplio lo que Dios nos pide, ¿ya? Porque Dios tiene mandamientos para nosotros de cómo debemos ser como esposo, cómo debemos ser como hijo, cómo debemos ser como ciudadanos, lo que estamos viendo acá, cómo debemos ser como cristianos, ¿ya? Cómo debemos, el Señor tiene muchos mandamientos y es por eso que es importante darle a Dios lo que Dios nos pide, ¿cierto? Que obedezcamos al Señor en lo que Él nos demanda en su palabra, ¿ya? No se trata solamente, mi hermano, porque muchos toman este texto, ¿cierto?, para hablar de que no, que hay que, a César hay que darle el tributo y al Señor hay que darle el diezmo. No, es más que eso, hermano. Dios nos pide obediencia en todos los aspectos de nuestra vida, porque usted puede ofrendar, pero Dios también le dice, deja de mentir. Ya, usted puede traer una primicia, pero Dios también le dice, deja de robar. ¿Ya? Entonces no, hay mucho más que darle a Dios. El Señor nos pide una obediencia completa en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? Bien. Entonces, mi hermano querido, sigamos ahora con el versículo que sigue. Preguntas sobre la resurrección. Acá el Señor le cuestiona la enseñanza, ¿ya? La autoridad de la enseñanza. Mire, fíjese. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió si un hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijo, y su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron?
Entonces Jesús respondiendo les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas le dijeron: Maestro, bien has respondido, y no osaron preguntarle nada más. Acá el Señor dice que vienen los saduceos. ¿Quién eran los saduceos, mi hermano? Los saduceos también eran gente que pertenecía adentro de los grupos religiosos del pueblo de Israel, y los saduceos tenían mucha influencia en lo que es el templo, ¿ya? Ellos eran de los sacerdotes, de la alta casta, de la aristocracia del pueblo de Israel. Ellos eran la gente de dinero, pero ellos eran muy liberales, hermano, en su teología. Ellos, por ejemplo, no creían en los ángeles, ellos no creían en resurrección, ellos no creían en las cosas sobrenaturales, ellos no creían en la palabra de los profetas, hermano. Ellos creían solamente en los primeros 5 libros que escribió Moisés, ya en el Pentateuco, en la Torá, ya en la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y para ellos se acababa el canon bíblico ahí. Entonces los saduceos van donde Jesús y le hacen esta pregunta, cuestionando la autoridad de Jesús en la enseñanza. Esta pregunta de seguro se la habían hecho muchas veces a los fariseos y ellos no sabían cómo responderle por ignorancia bíblica, ¿ya? Y acá era la pregunta, ¿cierto? Que era el caballito de batalla, ¿cierto? De ellos, para dejar como en ridículo, ¿cierto? A los fariseos o a aquellos que creían en la vida después de la muerte. Le dicen: mira, había un hombre que tuvo una mujer y tenía 7 hermanos. Esta mujer se casa con él, ¿cierto? Y muere sin hijos. Y en ese tiempo había una ley que se llamaba la ley del levirato en el pueblo de Israel, donde si un hombre tenía una esposa, ¿cierto? Y él fallecía y no tenía hijos, su hermano tenía que levantar descendencia a su hermano, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, mi hermano, acá le ponen un caso, pero extremadamente extremo. Ya 7 hermanos, ya es como muy difícil, pero era un caso hipotéticamente extremoso, ¿ya? Y le presentan el caso al Señor. Y el Señor, ¿qué es lo que les dice? Ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Acá estaban cuestionando la enseñanza de Jesús, la autoridad de la enseñanza. Y acá el Señor, ¿cierto?, le da la respuesta. Hay gente que erra en estos tiempos porque no conoce la Biblia, no reconoce la palabra del Señor, no tiene la verdad bíblica en sus vidas, y por eso caen en doctrina errada, en herejía, caen en falsas prácticas, en falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Alguien dijo una vez, mi hermano querido, ¿ya? Dijo: si tú nunca lees la Biblia, vas a ser un católico, ¿ya? Así lo dijeron una vez, mi hermano. Porque lamentablemente hay lugares donde no leen Biblia. No leen Biblia. Busquen, hermano, en la Biblia ahí el profeta Tobías, ¿cierto? Y ahí buscan. No, hermano, ya. Bueno, en la Biblia de ellos aparece porque ellos le agregan libros, pero si yo les pasara una Biblia, estoy seguro que ni siquiera eso encuentran, hermano. Porque la gente no lee la Biblia. Y porque no lee la Biblia, cae en herejías, cae en falsas doctrinas, cae en falsa enseñanza. No, es que el Papa dijo, no, es que el obispo dijo, no, es que el hombre dijo. Y no, hermano, nosotros debemos basarnos en lo que la palabra de Dios nos dice, ¿ya? Alguien dijo: lee la Biblia estrictamente y serás, ¿cierto?, un evangélico, ¿ya? Pero alguien más dijo: lee la Biblia y pónela en práctica y vas a ser un verdadero discípulo. Y eso es lo que nosotros queremos ser. No solamente leer la Biblia por saber la verdad, sino que la Biblia nos transforme, nos cambie. No como conocimiento, hermano. Hay mucha gente, yo he encontrado con gente, ¿cierto?, de que, no, yo leo la Biblia, todos los años me leo la Biblia, ¿cierto? No, yo leo la Biblia, yo sé la palabra, la he leído 2, 3 veces la Biblia, pero no la practica. El diablo igual sabe la Biblia, hermano, pero el diablo no la practica la Biblia, ¿ya? Entonces lo importante es ser transformados por esta palabra. Que yo lea ahí, ¿cierto? No robará. Y cuando voy a la pega y veo los clavos, no me los llevo para la casa. Eso es lo importante, hermano, ¿ya? Cuando yo voy al trabajo, ¿cierto?, y la Biblia me dice algo, ¿cierto?,
pórtate bien. Uno se porta bien, pues, hermano. Eso es lo importante. No solamente saber por saber. ¿Ya? Veamos ahora, mi hermano, de quién es hijo el Cristo. Dice la palabra, versículo 41. Entonces él le dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo es su hijo? Acá el Señor le hace una pregunta a ellos. Le dice: mira, todos dicen de que el Mesías era hijo de David. Pero ¿cómo David le dice en los mismos salmos: dijo el Señor a mi Señor, refiriéndose al Mesías, ¿cierto? Siéntate ahí hasta que ponga a tus enemigos postrados a tus pies? Era una pregunta que ellos no podían responder. Si David se supone que era el gran líder de Israel, el rey de Israel, el ungido, ¿cierto?, por excelencia en el pueblo de Israel, pero también, ¿cierto?, de él iba a nacer un hijo, ¿cierto?, que iba a ser el ungido, y David lo reconoce a él como Señor, ¿cierto?, y lo pone al lado de Dios. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces eran preguntas que ellos no tenían respuesta. No tenían respuesta, ¿por qué? Porque les faltaba conocer el panorama bíblico completo. Hoy en día hay mucha gente, mi hermano, que tiene cuestionamientos, ¿ya?, que tiene dudas, preguntas, consultas, porque no tienen todo el conocimiento bíblico, no se le han respondido todas sus preguntas. El otro día, ¿cierto?, conversamos con una persona, le decía: es que hay muchas dudas que tengo. Bueno, las dudas están para responderlas, por hermano, ¿ya? Pero nosotros ya no estamos en este tiempo donde usted le dicen: oye, pero ¿por qué esto dice la Biblia? No, hermano, es que Dios es amor nomás. Ya no estamos en esos tiempos, ¿ya? Si usted, por ejemplo, dice algo mal en una prédica, los jóvenes, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Van a buscar ChatGPT y después le dicen: no, pastor, mire, esto dice la palabra, porque acá el ChatGPT me dijo de que esta es la respuesta. Ya uno no puede llegar y tirar un dato así nomás por así. Ahora uno tiene que tener preparación, fundamento, hermano, para responder las preguntas, las inquietudes de la gente. Ya hay que estar preparado, ¿ya? Entonces el Señor le hace esta pregunta, ellos no tenían respuesta, y esta pregunta es fácil, ¿cierto?, de responder cuando uno entiende la Biblia. Dios le había hecho una promesa a David y le dijo que de su descendencia iba a levantar el Mesías, uno que iba a reinar por siempre, y su reino sería imperecedero, que no iba a perecer, que iba a ser para siempre, ¿ya? Entonces, el único que cumple esta cualidad es nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo murió, pero resucitó al tercer día, y Él ahora reina por siempre y para siempre, ¿ya? Entonces eso, mi hermano. Veamos, ¿cierto?, la última parte de la palabra, ¿cierto?, que dice así, versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Acá ahora el Señor contraataca, ¿cierto? Y le dice: miren, ya me cuestionaron los escribas, los fariseos, los líderes, ahora me toca a mí responderle a ellos. Y el Señor le dice: guárdense, discípulos, de los fariseos y de los escribas, de los religiosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, dice, aman, ¿cierto?, las salutaciones en las plazas. Bueno, hay varios capítulos que hablan de esto, que los hombres los llamen rabí, les gusta el reconocimiento, les gustan los primeros sillas en la sinagoga, ¿cierto?, en los lugares de reunión judíos. Les gusta, ¿cierto?, que los llamen rabí, maestro, que el ego de ellos esté en alto, ¿cierto? Bueno, un día alguien dijo, ¿cierto?, curiosamente también, hoy en día ya no tenemos predicadores, hermano. Hoy en día tenemos puros doctores nomás, ¿cierto? No operamos a nadie, pero tenemos puros doctores nomás, ya en teología y todo el tema. No, mi hermano, ¿qué dice la palabra? El mayor entre ustedes sea vuestro siervo. Así que, hermano querido, cuando usted de repente lo salude un hermano, o yo mismo, un pastor o alguien, le diga: ¿cómo estás, siervo? Bien estoy, siervo. Por eso nosotros los tratamos de siervo muchas veces. ¿Cómo estáis, siervo? Bien, siervito. Todo bien, siervito. Amén. ¿Sí o no, siervito? Amén, pues. Entonces, mi hermano, nosotros no debemos buscar el reconocimiento, la popularidad de nuestro nombre. Debemos buscar el reconocimiento de Jesús, de Dios, ¿ya? Pero acá ellos luchaban con eso, ¿cierto? Lo otro, y muchas cosas más que el Señor le critica, que ellos no practicaban la palabra, que eran hipócritas, ¿cierto? Es decir, que eran como el padre Gatica, que predican pero no practicaban, ¿ya? Y dice, encima hacen largas oraciones, ¿cierto? Aparte eran aburridos. Entonces, mi hermano, para yo no caer en eso tampoco,
Ya, vamos a dejar hasta acá el mensaje, ¿cierto? Y vamos a orar al Señor. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor por este mensaje y que Dios nos ayude, mi hermano, a poder nosotros respetar la autoridad. Tú estás rodeado de autoridad, hermano, ¿ya? Por ejemplo, en tu casa, tu autoridad para los jóvenes son ¿quién? Tus padres, ¿ya? En el colegio, hoy en día, hermano, esto está pero muy desatado en la sociedad porque no tienen en cuenta la palabra. En el colegio, ¿quiénes son tus autoridades? La gente mayor, ¿cierto? Los que trabajan en el colegio, los profesores, los directores, esos son la autoridad. Acá, por ejemplo, en los cerros, ¿quiénes vendrían a ser nuestras autoridades? Los carabineros, ¿cierto? Que ellos resguardan el orden público acá, ¿ya? En la iglesia, ¿quiénes son la autoridad? Los pastores, los líderes, mi hermano, ¿ya? En tu trabajo, ¿quiénes son la autoridad? Tus jefes, ¿cierto? Entonces nosotros debemos respetar, mi hermano, la autoridad. Amén. Así que Dios nos ayude con esto y siempre basar nuestra enseñanza en lo que la palabra de Dios, ¿cierto?, nos dice. Porque si alguien dice, ¿y por qué hacen esto ustedes? Porque está basado en la Escritura. Y la Escritura es lo que nos da autoridad a nosotros, ¿cierto?, para poder hacer las cosas. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a poder siempre respetar tu autoridad, Señor. Padre, tú nos dejaste un manual, nos dejaste tu palabra para que nosotros la podamos poner por obra, Señor. Tu palabra es la que manda, la que nos guía, la que nos dirige. Y ayúdanos, Señor, a siempre respetar tu autoridad, lo que tú dejaste establecido en la palabra. Perdónanos, Señor, si en algunas áreas, Señor, quizás no estamos ordenada nuestra vida a lo que tu palabra nos demanda. Y te pedimos, Señor, que tú vayas trabajando en esto en nosotros también. Y que tú nos ordenes, Señor, cada día conforme a lo que tú nos pides, Señor, para que nosotros, como decía el devocional el día de hoy, podamos ser luz donde quiera que estemos, Señor. Y no caigamos en esto que tú le criticaste tanto a los escribas, a los fariseos de esa época, que eran solamente apariencia, pero no había un cambio ni transformación de vida. Señor, amado Dios, ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra, a tu autoridad, para así ser transformados de una forma radical y poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén.